Bendiciones, es un placer para mí poder traer y compartir la palabra del Señor en este día. Y bueno, voy a leer un capítulo en Primera de Samuel, capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido en el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie habían dado a muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y les dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y su ejército, 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron hacer frente al torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, al cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. El hombre que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido ni había vivido en 3 días y 3 noches. Y dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy hijo de tu siervo una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los hereteos, y a Judá, al Negev de Caleb, y pusimos en fuego a Siglat. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaba desparramado sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. En este día quiero compartir cómo enfrentar días difíciles. Cómo enfrentar días difíciles. Sin duda, estamos enfrentando días difíciles. Como nación, las naciones de la tierra se están enfrentando días difíciles. De repente, toda esta situación que está conmocionando al mundo ha golpeado cientos de hogares, cientos de familias, sin discriminar raza, lengua, estado social, cultura, nada. De alguna manera, grandes y pequeños, pobres y ricos, doctos e indoctos, de repente han sido golpeados por días difíciles. Encontramos que los días difíciles que le tocó pasar a David y a su ejército fueron días de pérdida. Enfrentaron días de pérdida. La Biblia dice que cuando ellos volvieron, habían sido llevados cautivos sus mujeres y sus hijos. Aún las mismas mujeres de David, del líder, habían sido llevados cautivos. Ellos se enfrentaron pérdidas familiares que de alguna manera
golpearon. Yo creo que cuando te toca bien de cerca la situación, es diferente. Muchas veces uno ora y de golpe ve las noticias y se condolece por las situaciones de las familias o trata de imaginar lo que esas familias viven, las pérdidas. Cuando mirábamos las noticias de Ecuador, de España, de los diferentes lugares, más de Ecuador, que era terrible ver a los cadáveres en las puertas, a las familias. No, creo que ninguno de nosotros no dejaba de conmoverse por ver esa realidad. Cuando uno escucha en los noticieros los testimonios de la gente que tocan atravesar por esa situación, no es fácil. Hace unas semanas atrás nosotros tuvimos la noticia de que uno de mis sobrinos había levantado casi 40 grados de fiebre. A él le tocó hacer la cuarentena, pero por poco tiempo, y atendía al público en un lugar público. Y de repente la situación de la temperatura, que es uno de los indicios de poder tener coronavirus, y realmente la incertidumbre de no saber hasta que dé el resultado del test, positivo o negativo, pero aún para mi hermana llevarlo a la clínica y de golpe totalmente dejarlo ahí en manos de los médicos, dejarlo allí y 48 horas allí sin saber todavía si él había sido afectado. Mi hermana decía, yo no pude dormir en la noche. Porque para una madre, yo pienso, para un padre de familia, aun cuando nosotros somos gente de fe y tenemos confianza en Dios, pero cuando te toca lo tuyo, te toca a tu familiar, te toca de cerca, no es fácil. Porque lo mínimo que uno quiere como familia es poder estar cerca del ser querido, acompañarlo, atravesar junto esa situación. Pero no de la noche a la mañana dejarlo, y como ha pasado en muchos países que fueron a los centros médicos y que esa fue la última vez que tuvieron contacto con sus familiares y que después ya no lo pudieron ver más porque de allí instantáneamente eran para ir a ser cremados. Pérdidas. Pérdidas. Enfrentar la pérdida de algo que te toca tan cercano es una situación difícil. Yo no sé, en nuestro país, ¿cuántas familias han enfrentado esta pérdida bien cercana de padres, de abuelos, de familiares? Días difíciles. No solamente David enfrentó la pérdida de una manera bien que lo tocaba de cerca, sino también de la gente que estaba a su alrededor, que también eran sus cercanos, que era su ejército, que eran sus compañeros de labor, que eran sus compañeros de incursiones, de las batallas que libraban. Y de repente todo aquel lugar se invadió por un sentimiento de angustia. No solamente tuvieron pérdidas, él familiar, sino pérdidas de sus cercanos, sino que también comenzaron a ser golpeados por la pérdida del ánimo. Porque al enfrentar esta situación, su ánimo decayó totalmente y fueron totalmente. Dice la palabra de Dios que allí la gente comenzó a llorar, en otras versiones dice que comenzó a llorar a gritos, comenzó a soltar toda la angustia y lloraron tanto y gritaron tanto hasta que no les quedó fuerzas. La angustia hace que pierdas las fuerzas. La angustia, la depresión, la desesperación hace que tu organismo se sienta debilitado, tus fuerzas, tu cuerpo. ¿No pasa a veces que cuando la gente enfrenta tal estado de estrés, de angustia, aún se desvanece, aún pierde la fuerza, aún se desploma? Porque todo su cuerpo reacciona a esa situación que le toca vivir. ¿Quién no ha pasado por periodos de angustia? Porque la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, todo esta situación produce en la gente angustia. Hay gente que llega a tal estado de angustia que se suicida, que se quita la vida.
la soledad, la depresión, la angustia. Esta gente llegó al estado de perder las fuerzas, de llorar con gran amargura de alma. Y dice que también David lloró y se angustió en gran manera. No solo por él, sino por toda la situación difícil que estaban viviendo. Y aún sobre llovido mojado, la gente quiere encontrar un culpable, un chivo expiatorio, y todos se enfocan en él dice que el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Cuántas cosas salen en medio de la desesperación? ¿Cuántas reacciones salen en medio de la desesperación? ¿Cuántas cosas salen del corazón? Mirá que para ellos era su líder, aquellos que voluntariamente habían venido a ser parte de David, aquellos que lo habían acompañado. ¿Cuántas incursiones habían tenido? ¿Cuántas victorias habían tenido? Pero ahora estaban pensando en apedrearlo, en matarlo. Cuando la gente entra en desesperación, ¿cuántas cosas salen del corazón? Y en medio de toda esa situación personal, de su grupo que estaba bajo su influencia, pérdida de recursos porque dice que habían quemado la ciudad y se habían llevado todo, le habían robado todo, habían saqueado con todo. También había pérdida de recursos, pérdidas personales, pérdidas emocionales, pérdidas de recursos. Y para David aún la pérdida de influencia, de liderazgo, de credibilidad frente a su pueblo, que amenazaba con matarlo. Dice en otras versiones que David estaba en gran aprieto, porque de alguna manera se esperaba de él una respuesta. Pero dice la Biblia que David se fortaleció en Dios. ¿Qué hacemos en días difíciles? No podemos cambiar la realidad que vivimos. Esto de alguna manera nos golpeó a todos, nos tocó a todos de una u otra forma, en diferentes medidas, pero a todos nos ha golpeado. Ahora, ¿qué hacemos en días difíciles? David se fortaleció en Dios. Fortalécete en Dios. Él es la fuente de tu fuerza de ánimo, de tu fuerza de espíritu, de que la agonía, la tristeza, la desesperación no te consuman por dentro. Fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Toma fuerzas de Él, toma vigor de Él. Él te da fuerzas, se hizo fuerte. Lo que no te mata te fortalece. En esta hora la fuente de tu fuerza es Dios, la fuente de tu ánimo es Dios. David se fortaleció en Dios. Aquellos que tienen una comunión con Dios, aquellos que han experimentado esa presencia divina que viene a tu espíritu y te da nuevo vigor, te levanta en medio de las crisis. Nos fortalecemos en Dios. Fortalécete en Dios. Busca a Dios, fortalécete en Dios. Él es la fuente de tu fuerza. Una vez que David se fortalece en Dios, también lloró, también se angustió, también vio la realidad, pero se fortaleció en Dios. Y esto es lo que hace que podamos encontrar en Dios una salida. Esto hace que podamos encontrar en Dios una palabra. Esto hace que podamos encontrar en Dios nuevas fuerzas. Y dice que dijo, traerme el efod al sacerdote Abiatar. El efod era símbolo de la presencia de Dios. La portaban los sacerdotes. David sabía que la única salida para una situación como esta era tener una palabra de Dios. Y Dios tenía una palabra para David. Se fortaleció en Dios, consultó a Dios. Hay días que nos esperan para más adelante para tomar decisiones en muchas áreas de la vida. Pero consulta a Dios. Él es tu brújula, Él es tu guía.
Él es aquel que tiene una palabra para traerte una dirección clara en este tiempo. Dijo, los perseguiré, me los entregarás. Y el Señor le dijo, ve porque yo te daré victoria y liberarás a la gente de su mano. David, cuando consultó a Dios y tuvo una estrategia, una palabra de Dios, dice que partió. Cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, esa palabra tiene que accionarse, la tenemos que poner en acción. Porque una palabra de Dios nos garantiza la victoria, una palabra de Dios nos garantiza la respuesta, una palabra de Dios nos garantiza una salida. Dios tiene una palabra para este tiempo. Y dice la palabra que partió con 600 hombres. Y al llegar al torrente de Besón, 200 de sus hombres estaban tan cansados. Yo creo que por la situación emocional, por la presión, por todo lo vivido, hasta allí llegaron sus fuerzas y no pudieron cruzar el torrente de Besón y se quedaron allí. Pienso que para el líder no debe haber sido fácil contar con 600 hombres y de repente se te reduce a 400. Para enfrentar la batalla, para enfrentar con los recursos humanos que él tenía, la gente que él tenía. Pero él tenía una palabra. Él tenía una palabra. Y no se desanimó cuando esos 200 hombres perdieron las fuerzas y se quedaron allí antes de cruzar el torrente de Besón, sino que prosiguió, siguió adelante. Yo no sé las situaciones que nos va a tocar enfrentar, pero si nosotros tenemos una palabra de Dios, aún en medio de situaciones como esta, que el ejército de David fue reducido, aún él tenía una palabra que lo animaba a seguir adelante. Y de nosotros tenemos que seguir adelante, porque Dios es con nosotros. La Biblia dice que cuando cruzaron el torrente de Besón, encontraron a un egipcio. La providencia de Dios viene de maneras que nosotros no pensamos. La providencia de Dios viene en formatos que nosotros a veces no esperamos. La providencia de Dios viene y dice que ellos hallaron a quién sería el hombre que los iba a dirigir donde estaban los enemigos con el botín que les había sido arrebatado. Ahora, este hombre estaba 3 días. Había sido dejado porque estaba enfermo, estaba debilitado, no había comido ni había vivido. Era casi un hombre que estaba allí perdiendo la vida en una agonía total. Pero era la providencia que Dios tenía para llevarlos y conducirlos de una manera estratégica, porque este hombre había pertenecido a la compañía de los amalecitas que habían incursionado y habían puesto fuego a la ciudad en la que estaba la gente de David. A mí me maravilla ver cómo Dios tiene sus caminos, sus providencias, sus recursos, su manera de obrar. A veces no lo entendemos, pero Él obra de manera que nosotros no podemos entender. La providencia vendía a través de este hombre, desvalido, hambriento y moribundo. Pero allí ellos generosamente, con una solidaridad, le dan de comer, recobra la fuerza, dice que su espíritu vuelve a él porque hacía 3 días. Y él comienza a decir dónde está y promete dirigirlos y los lleva a David y a sus 400 hombres. Dios tiene formas de orar. En este caso, con ese egipcio. En el caso de la alimentación de la multitud, con un niño simplemente con una comida de 5 panes y 2 peces. Dios tiene maneras de obrar que nosotros no sabemos. ¿Cuántas veces Dios obra de manera que nosotros ni siquiera soñamos? Pero ahí Él está, la providencia estaba. Por eso, fortalécete en Dios, consulta a Dios, prosigue.
parte, levántate para poner en marcha. Sigue adelante. Avanza. Porque hay una gran victoria. Dice que lucharon y batallaron aquel día, aquella tarde. Y Dios les dio una gran victoria porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Lo que Él dice se cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hará. Y dice la palabra de Dios que recuperaron. Puso en libertad a toda su gente. Ni cosa grande ni pequeña fue dejada, sino que todo lo recuperó David. Y Dios le dio una gran victoria. ¿Hay pérdidas? Pérdidas financieras, pérdidas familiares, pérdidas emocionales en el ánimo, en la fuerza, en el vigor, situaciones difíciles. ¿Hay pérdidas? Pero nosotros tenemos la fuente de nuestra fortaleza. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que nuestro ánimo no decaiga, que nuestras emociones no nos quiten la fuerza y el vigor, que nos fortalezcamos en Dios, que busquemos en Dios la fuerza de nuestra vida. Yo oro ahí para los que están desanimados, los que se han sentido devastados, los que tienen lágrimas, los que están enfrentando soledad, pérdida, situaciones difíciles por esta situación, los que se sienten en plena incertidumbre, los que han perdido las fuerzas, los que han llorado en las noches. Oro para que en el nombre de Jesús se fortalezcan en Dios. Tomen vigor en su espíritu. El gozo del Señor es tu fuerza, tu fortaleza. Y ese gozo es fruto del Espíritu de Dios en tu vida. De esto saldrás fortalecido en Dios, vigoroso en Dios, maduro en Dios. Porque esta situación nos llevará a otro nivel de bendición, a otro nivel de conocimiento de Dios, a otro nivel de fe. Tráeme el efod. Tráeme el efod. Consultaré a Dios. Es tiempo de consultar a Dios por tu casa, es tiempo de consultar a Dios por tu familia, es tiempo de consultar a Dios por la gente que está bajo tu influencia, es tiempo de consultar a Dios en todas las áreas, porque Él tiene la respuesta. Toma vigor, toma fortaleza en Dios. Y decir, la providencia de Dios está en camino. La providencia de Dios está esperándome. La Biblia dice que hallaron. Vas a hallar tu bendición. Vas a hallar tu salida. Vas a hallar la forma en que Dios va a obrar. Pero Él tiene allí una respuesta en medio del caos. David tuvo una palabra que no solamente lo llevó a liberar a lo suyo, a lo que le competía a él personalmente y cercanamente, sino para también traer y recuperar para toda aquella gente que estaba bajo su liderazgo. Lo que Dios hará no lo hará solo para ti, lo hará también para que tú puedas traer, para que puedas ser la herramienta que Dios va a usar para liberar, para restaurar, para animar, para traer una palabra de fe. Cuando David tuvo una palabra, pudo influenciar en fe a esos hombres. Porque una palabra te da la seguridad. Una palabra que sale de la boca de Dios te ayuda a seguir y a experimentar y ser parte de grandes milagros que vienen de parte de Dios. Señor, nos acercamos a ti para fortalecernos. Señor, nos acercamos a ti para consultarte. Señor, nos acercamos a ti para pedir estrategias en esta hora. Señor, nos levantamos con una palabra que viene del cielo para seguir. Señor, creemos que hay providencia de Dios que nos espera. Señor, en esta hora nos levantamos para batallar y alcanzar la victoria que viene de Dios.
Nos recuperaremos de esto. Nos recuperaremos y saldremos para contar las grandes maravillas que Jehová hará con nosotros. Enfrentas estos días difíciles con fortaleza que viene del cielo. Consulta su presencia. Comienza a levantarte en esa palabra, continúa en el camino, libra tus batallas y ve la gran victoria que Dios trae a tu favor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y yo sé que es la hora de Dios para grandes milagros. Dios te bendiga.